Vale. Bueno, yo soy Dolores Corbella, soy filóloga y trabajo sobre todo en lexicografía, es decir, me dedico a hacer diccionarios. Entonces, junto a Manolo y junto a Paco, llevamos un par de años dando esta asignatura y de lo que les voy a hablar es de los materiales que ustedes tienen en Internet para intentar hacer una buena redacción. Entonces, yo creo que esta frase de Descartes es importante, ¿no?, por lo que dice, y es que para investigar la verdad es preciso, en la medida de lo posible, dudar de todas las cosas una vez en la vida. Entonces, cuando investigamos realmente es porque dudamos pero también cuando escribimos. Entonces yo quiero que se planteen eso, que las dudas siempre las tenemos. Yo llevo trabajando en lexicografía, en diccionarios 30 años y yo sigo teniendo un diccionario todos los días al lado para trabajar. Porque siempre tengo dudas de cómo se escribe una palabra o cómo deja de escribirse. Entonces yo quiero que se planteen ustedes si escriben bien, si no escriben bien, cuál es su nivel, puesto que es una pena que hagan una magnífica investigación, que seguro que la harán, porque serán especialistas en sus áreas respectivas. Es una pena que hagan una magnífica investigación si esa investigación, cualquier miembro del tribunal luego les puede decir, bueno, es que está bien el fondo, pero usted lo ha escrito fatal. Entonces, no debemos dar lugar a que nos digan eso, o sea, que nos critiquen por el fondo de la investigación, no por la forma, porque la forma podemos evitar que esté mal y podemos hacerla bien. Entonces, yo sé que desde hace años ustedes ya no usan las herramientas lingüísticas, entonces les voy a recordar cuáles son las herramientas lingüísticas que hay para que ustedes puedan descartar, o sea, esas dudas que les surjan a la hora de redactar la tesis, esas dudas que les surjan puedan tener, ¿no?, los instrumentos para, en la medida de lo posible, eliminarlas. Entonces, ¿cuáles son las dudas? Nosotros el otro día todos recibimos un mensaje de acceso a la plataforma. Yo ese mensaje traía algunos pequeños errores y le he puesto algunos más. Pero es un mensaje que recibimos todos el 7 de febrero. No, tú sí lo recibiste. No, yo no, es que eso lo estábamos mirando antes. Ajá. No lo recibí. Bueno, entonces, ¿lo están viendo los de Las Palmas? ¿Me están siguiendo? No los oigo. Sí. ¿Manolo? ¿Recibieron? Tú sí lo recibiste, ¿no? Sí, pues yo que lo estaba buscando antes, le pregunté es una carta. No, me llegó simplemente como un cambio de contraseña. Y no te llegó este mensaje. Bueno, pues yo quiero que lean. Sí que está, mira. Sí. Yo quiero que lean el mensaje. El mensaje que recibimos todos. A ese mensaje yo le he puesto un par de problemas más, ¿no? Pero el mensaje en sí, a mí me llamó la atención. Digo, esto lo escribió una máquina. Es imposible que lo haya escrito. O si lo escribió una persona, pues hay que tener cuidado cuando uno escribe, ¿no?, para todo el mundo, cómo escribimos. Entonces, pero los errores aquí son tan normales que ya los damos por buenos. Entonces yo quiero que se planteen que no hay que darlos por buenos, hay que escribir bien. ¿Qué errores encuentran ahí? A ver, los de Las Palmas, ¿qué errores encuentran ahí? Si leen el texto, vayan apuntando. ¿Qué errores encuentran? ¿Encuentran alguno? Está, pero no contesta. No. Vale, estaba en la bandeja de spam. Lo acabo de encontrar ahora. Sí. No. Es una parte del mensaje y yo le he añadido un par de cosas. No contestan los de Las Palmas. ¿Me oyen? Aquí en la laguna no los oímos. Sí, pero dicen que sí. Es que a lo mejor lo ha quitado Manolo para que no interfiera la grabación. Pudiera ser. Pudiera ser. Sí, porque... Bueno, hay unas cuantas dudas. Yo quiero que lean el texto
Y me digan qué dudas tienen. Ahí. Vale, ahora sí. Es que estaba yendo a buscar altavoces. Si ustedes, hay unos cuantos errores. Yo hablando solo. Vale. Hay unos cuantos errores. A ver, Vale, ¿por ¿qué qué? errores hay? Cuando dice si no la tienen, el si no iría separado. Si no la tienen. ¿No? Sí, a ver el sí. Si no, sí. Sí. Vale. Aquí están diciendo se les ha enviado, que se ha enviado. ¿Ustedes creen que está mal? Te parece raro, yo te digo por qué. ¿Qué más? Hay más errores. Los infinitivos. ¿Se dan cuenta? El texto está lleno de infinitivos, plagado de infinitivos. Vale. ¿Verdad? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Encuentran? Están mirando bien. De campo virtual y dentro no enlace. Para que le falta algo, o sea. Está mal la puntuación. Eso estaba así en el mensaje original. ¿Qué más? ¿Algo más? A priori. Sí, pero. Claro. Enviamos el documento. Nada. Nada. Que pone abajo, más nada. ¿El más nada? ¿Más nada? Bueno. ¿Está bien? Sí. ¿Está bien? Es que el otro día cuando lo recibí digo, voy a ponérselo. Porque seguro que cada año busco algo que sea de actualidad. Digo, más actual que esto, imposible. Y lo han dado por bueno, ¿no? Entonces, Sí. ¿ya? ¿Encuentran algo más? ¿El qué? A ver. No sé si egresado, pero ya docente no egresado. ¿Cuál? ¿No? ¿Y este fue el mensaje que les mandaron? Sí. Qué vergüenza. No. Es el mensaje. Tiene algunas cosas que estaban mal y yo le he añadido un par de ellas más. A ver si ustedes como canarios se daban cuenta de ello. Wow, eso es una misa. ¿Sí? ¿Algo más? A priori. Bueno. Lo pasamos. Vamos a ver cuáles son los errores. ¿Tienen algo más? ¿Alguna duda? ¿Qué te suena? A ver, ve. La escritura. La escritura, todo. ¿Vale? Ustedes ya se las enviamos. ¿Y por qué te suena ahí mal? Es que ahí ya se los hemos enviado o no sé. Es que arriba lo que me choca es esta tarde se les ha enviado. Si empezara con se les ha enviado a cada uno de ustedes, no, o sea, sí me parecía, pero esta tarde se les ha enviado, me parece que las dos partes no engarzan. Vamos a ver por qué no engañas. Paso. Sí. ¿Ya? Vale. Bueno, les he señalado ahí en rojo algunos de los errores. Por ejemplo, el poner coma, cuando ustedes se dirigen a otra persona, a una carta, el poner coma y no dos puntos es un anglicismo. Eso lo escriben ustedes en inglés. Pero cuando pasamos a otra lengua debemos usar la tipografía propia de esa lengua. Y en español, cuando uno se dirige a alguien, se dirige y al final pone dos puntos.
Entonces, yo sé que ustedes suelen poner la coma, pero eso no es lo habitual en español. Después me decían por aquí que ha enviado, ¿no? ¿Te suena raro eso de ha enviado? Realmente lo que pasa es que los canarios usamos más el pretérito perfecto simple. Y entonces cuando vemos un pretérito compuesto nos luce raro. Pero es por eso. También quizás por la coma, pero la coma la puedes usar ahí perfectamente. A mí me chocaba por la parte de esta tarde se les ha enviado, o sea, que no me parece mal, pero me suena, y yo el compuesto lo utilizo, o sea, no, pero... De ahora en adelante date cuenta, cuando hables o cuando escribas, que como canario estás utilizando siempre más el simple, no el compuesto. Eso no es una falta, o sea, nosotros somos canarios y nosotros hablamos así, entonces lo podemos hacer perfectamente. Nosotros hablamos bien como los castellanos, hablamos bien como un mexicano, hablamos bien como un argentino, pero debemos ser conscientes de nuestra forma de hablar. Si se fijan, el texto tiene muchísimos infinitivos. Esos infinitivos son propios de los usos periodísticos. Nosotros cuando usamos las frases, en las frases no hablamos como los indios. Yo comer, o yo decir tal cosa, ¿no? O como dicen los periodistas, ¿no? En vez de poner el verbo decir, digo que, ¿no? Ellos directamente pasan y usan un infinitivo. Comentar que, y los usos estos también los tienen los políticos. Entonces hemos adoptado esos infinitivos que no debemos usarlos. Nosotros no hablamos en infinitivo, hablamos en formas con verbos conjugados. Ven ahí responder, mandar, introducir. Entonces, ahí hay demasiados infinitivos que no deben usarse. Luego les he señalado un poquito más abajo, en la frase, el sino. Ahora les digo yo cómo pueden resolver. ¿Tienen ustedes dudas al emplear el sino o el sino? ¿Lo usan bien siempre? Aquí esta frase es del correo original y en una ocasión lo usa mal y en el segundo lo usa bien. O sea, si no la tienen, eso debería ser separado, por favor, no respondan a este correo, sino manden un nuevo correo indicando en el asunto 2 puntos, ¿no? Entonces, ahí la forma de sino o sino, hay una serie de manuales en internet que podemos aclararnos si tenemos esas dudas. Después, tienen ustedes, si ya ustedes, a este no les puede sonar muy raro, pero si yo les digo, si ya yo tengo esto, ¿les suena bien? Los canarios lo usamos normalmente y es la forma clásica. Pero en el español normativo, generalmente el pronombre yo iría delante del ya, del adverbio. Si es al revés. Si yo ya hago esto, o si yo ya lo termino, y no es al revés, no debo decir ya yo. Entonces ahí estaría mal, aunque en este caso es con la forma ustedes, que no es tan frecuente. Otro de los problemas que tiene el texto es la puntuación, que por aquí se dijo, ¿no? Dice, introducir en ULP, introducir su DNI, introduzca, formas conjugadas, su DNI sin la letra y la contraseña de tal, ¿no? Posteriormente, tendría que poner y la contraseña, ¿no?, de mi ULPGC. Punto y coma. Posteriormente debería acceder al apartado de mi campus virtual y, coma, dentro, coma, al nuevo enlace, grado y posgrado tal. O sea, tenemos también que tener mucho cuidado con la puntuación. Es importante a veces porque
no entiendo el significado de la frase si la frase no está con las comas en su sitio y los puntos en su sitio. Miren aquí, no sé el verbo, aquí apenas en este último apartado no apenas hay verbo, pero es que las comas también no me ayudan a entender el texto. Este de más nada se lo he añadido yo, eso no estaba en el original. Nosotros, cuando nos preguntan, vamos a comprar, nos preguntan, nos dice, ¿quiere algo más? Dice, más nada. Como canarios decimos más nada, más nadie, más nunca. A la hora de escribir, si lo queremos usar, lo podemos usar, pero debemos ser conscientes de ello. Y luego, otra cosa que yo he añadido ahí es, fíjense arriba ponen coordinador con mayúsculas, máster con mayúsculas, coordinadores con mayúsculas. Generalmente en los textos ingleses, casi todas las palabras, sobre todo en los títulos, irían con mayúsculas, pero en los textos españoles no. Y hay unas reglas, ¿no? Y yo les voy el próximo día veremos algunas de esas reglas de cuándo se debe usar mayúsculas o cuándo no. Un ejemplo claro es lo de Islas Canarias. ¿Ustedes a qué le ponen mayúsculas? ¿A islas, a Canarias, a las dos, a ninguna? Cuando escriben Islas Canarias, ¿a qué le ponen? ¿A las dos? Segundo. ¿Y ahí en las palmas? A las 12. ¿A las dos? Sí. ¿A las dos? Pues según la norma, las últimas normas de la ortografía académica, solo se le debe poner a Canarias. Islas, porque yo puedo decir las Canarias, quitándole isla. Entonces, isla es un sustantivo común. ¿De acuerdo? Entonces, eso hay unas normas para saber cómo lo debo usar. Entonces, aquí tampoco debo poner coordinador con mayúsculas, no debo poner máster con mayúsculas. Además, unas veces lo ponen y otras veces no. Entonces, tenemos que ser coherentes a la hora de escribir. Y la última parte que está en rojo dice, ya se los enviamos. ¿Les suena a ustedes bien? Y es que los tiene un plural que no lo debe llevar, ¿no? Ya se lo enviamos el documento. Pero como es a varias personas, y el se refiere a varias personas, ese plural se le añade a los. Los canarios lo hacemos comúnmente, habitualmente. No les digo, o sea, el hecho de que yo les diga esto es que como canarios no es que hablemos mal, sino simplemente que debemos ser conscientes de nuestra forma de hablar. Si la queremos reivindicar, bien, la reivindiquemos. Pero a la hora de escribir debemos ser reivindicadores, y entonces si estamos hablando con canarismo, con este tipo de canarismo, en este caso el último es incorrecto, no se acepta en ningún tipo, pero si hablamos con canarismos debemos ser conscientes de ellos y usarlos en cursiva. ¿Cuáles son los últimos problemas que hay en corrección lingüística? Pues, por ejemplo, ¿cuál es el concepto de panhispanismo? Si ustedes vieron el otro día la gala de los Oscars, ¿ustedes lo vieron? ¿Sí? Yo no la vi. Yo no la vi, pero además era a las 2:30 de la mañana y yo creo que eso no había que... O sea, pero por diferido sí la podías ver. Si vieron la gala de los Oscars, parece que actuó una cantante española. Y no sé si cantaron la música de Frozen o algo así, ¿no? Y a la cantante española le pusieron por delante que estaba hablando en castellano, estaban cantando en castellano. Y a la cantante mexicana le pusieron que estaba hablando en español. Entonces, ¿ustedes qué hablan, español o castellano? A ver, ¿qué hablan? Canario. Ahí en Las Palmas, ¿qué hablan? ¿Castellano, español o canario? Canario. Español. A ver, ¿cómo se identifican? ¿Como españoles o como castellanos? No. Españoles, ¿no? Porque el castellano es el castellano que se habla en Castilla, ¿no? Entonces, hoy en día hay una polémica, ¿no? ¿Cuál es el nombre de la lengua, no?
¿Cuál era el nombre de la lengua? Pues en el siglo XIII, el nombre de la lengua era romance, ¿no? Se habla en román paladino, ¿no? Se empezó a usar también como castellano o lenguaje castellano. Y muy pronto también aparece español, español y después español. A partir de las independencias, es decir, a partir de 1811 y 1812, en América se plantea qué idioma van a hablar. Y entonces, en zonas tan reivindicativas como México o como Argentina, empiezan a hablar no de español, porque eso los acercaba mucho a la metrópoli, sino hablan de idioma nacional, ¿no? En Argentina, por ejemplo, hay una ley para la enseñanza a las escuelas en 1884 que dice que hay que enseñar el idioma nacional o el idioma argentino, ¿no? Pero luego ya eso poco a poco se fue perdiendo. Incluso este político Alberdi, ese político que les pongo ahí, Juan Bautista Alberdi, este político argentino, decía que lo que había que hablar no era ni español, ni castellano, ni nada. Que había que alejarse cuanto más de la metrópoli y lo que había que hacer era imponer el francés, para ser completamente distinto del español. Entonces debemos ser conscientes, ¿no?, de que castellano lleva una connotación. Generalmente en las comunidades bilingües se habla de castellano. ¿Por qué? Porque el español tiene 580 millones de hablantes y el castellano tiene muchos. Sí, hablamos de castellano, el castellano que se habla en Castilla, tiene muchos. Hoy en día la política que se está intentando seguir es una política panhispánica, es decir, el español es el habla de todos los españoles, incluyendo toda América, ¿no? Y esa política panhispánica no es algo que se haya inventado, sino que Miguel de Unamuno, en algunos de sus artículos sobre la lengua, ya hablaba de sobre castellano o de hispanoamericano. Ya veremos después cuáles son los diccionarios y cómo se denominan los diccionarios, ¿no? Si de español o de castellano. Entonces, esa política panhispánica. Otro problema que se ha planteado últimamente y que ustedes lo han seguido por la política, ¿no?, es el género, ¿no? ¿Cómo se va, en aquellos casos en que la lengua no admite un cambio de género, cómo los políticos muchas veces van contra ellos, ¿no?, y empiezan a usar términos como miembra, portavoza, y yo el otro día también oí, ¿no?, en vez de cargo público, carga pública, ¿no? Si vamos a usar el masculino cargo público, vamos a usar el femenino carga pública. Yo como mujer reivindico es el uso, ¿no?, en la medida de lo posible, el uso del género femenino. Me resulta muy difícil a veces decir médica, pero es verdad, son médicas. Yo soy profesora. Entonces, en la medida de lo posible, sí. Pero siempre teniendo en cuenta que cuando hablamos, el lenguaje tiende a una economía del lenguaje. O sea, eso de decir a veces señoras, señores, y decirlo continuamente diputados, diputadas, en cualquier momento que nos encontremos masculinos, hacerlo femenino, ¿no? Eso a la larga lo que hace es hacer el discurso como más lento. Entonces, por la economía del lenguaje sí que debemos, ¿no?, establecer desde el principio, no esa diferencia de género, pero una vez que se establezca no hay por qué seguir. No puse desde luego, cuando la ministra de Igualdad dijo miembra, no se inventó el término. Ya existía en español y lo podemos ver perfectamente, ¿no?, en la base de datos, como existía miembro. Lo de portavoza, realmente es que la voz es femenina. La voz, ¿no?, es una palabra compuesta, que está compuesta sobre voz, y ya voz ya es femenina. Y lo de cargo público, decir, ¿no?, que las políticas que están metidas en política son cargas públicas, eso ya tiene un doble matiz que hay que
tener mucho cuidado. Entonces, el lenguaje hay que tener cuidado cuando se usa, no usarlo bien. En la plataforma tienen ustedes algunos artículos sobre el género, ¿no? El género del lenguaje, ya se los enseñaré. Otro problema que se ha planteado en los últimos años es el problema de la posverdad. Es decir, la lengua también, ¿no? El discurso se utiliza para decir, para transmitir noticias que realmente no son verdades, sino son falsas. Entonces, eso también ha planteado muchísimos problemas en los últimos años. Luego, otro problema, y por eso debemos usar bien el español, pero ¿dónde está? Les pongo un ejemplo. Otro problema por el que debemos saber usar bien el español y usar bien el español de cada época. Es decir, si nosotros hacemos una traducción del siglo XV, debemos ser conscientes de que esas palabras se usaban realmente en el siglo XV y tenemos herramientas para saber si se usaban o no. Por ejemplo, todos ustedes conocen el texto del Canariano, ¿no? Saben que es el primer texto de la expansión atlántica, ¿no? Y el primer texto que nos habla sobre unas Canarias, bueno, el segundo, el primero es latino, el segundo texto que nos habla sobre unas Canarias reales. Jan de Betancourt y Gadifar de la Salle llegan a Canarias, llegan a las Islas Orientales y a partir de ahí surge en 1402 lo que sería la Crónica Le Canaria. 1402. Esa crónica tuvo varias traducciones, circularon traducciones inéditas, pero la traducción que se ha reconocido por todos como una obra maestra, ¿no? Fue la traducción que hicieron en los años entre 1957 y 1964 Serra Raffol, ¿no? Y Alejandro Ciurana. Y Serra Raffol y sobre todo Alejandro Ciuranescu, que era filólogo, hacen esa traducción, pero al no tener en cuenta la diacronía de la lengua, ¿no? La etapa de la lengua en la que se escribe ese texto, cometen algunos anacronismos. Por ejemplo, en vez de cuando hicimos luego la traducción en 2003 lo corregimos. Ellos en la edición de Serra Raffol, donde dice el texto, va a estar escribiendo, dice, el país es alto y bastante llano, cubierto de grandes arboledas, de pinos y laureles. Hay halcones, gavilanes, alondras y gran abundancia de codornices, así como una clase de pájaros que tienen plumas de faisán y el tamaño de un papagayo. Es lo que nosotros hemos puesto. Pero Serra Raffol, cuando hicieron la traducción, pusieron loro. ¿Creen ustedes que estaría bien poner loro ahí? ¿Sí o no? ¿Y por qué? Estamos en un texto de 1402 y los loros vienen de América en 1492. Entonces estamos situando en Canarias en 1402 loro y una palabra que realmente en esa época no se usaba. Entonces debemos ser conscientes también, y ustedes son historiadores, muchos de ustedes, entonces debemos ser conscientes de que también debemos usar un estrato de lengua acorde con el texto que estamos trabajando. Y eso en traducción se ve perfectamente. Entonces, loro viene de roro y es un americano. Y no se empieza a documentar en español hasta el siglo XVI. Y como muy temprano, pero no tenemos documentación, como muy temprano sería en 1492, que es cuando se descubre América. Entonces, aquí estamos usando casi 100 años antes un término, estamos dando por hecho que aquí había loros cuando no los hay. Entonces, debemos usar la lengua con propiedad. Ahora, otro problema que se está planteando últimamente es si la lengua, ¿no? Debemos prescribir cómo se debe escribir, o debemos describir cómo se escribe. Es decir, hay que hacer unas normas, establecer unas normas de cómo debemos escribir, o la academia, por ejemplo, debe establecer unas normas de cómo se debe escribir, o simplemente debemos describir el estado actual de la lengua. Se dice que la lengua es
el aspecto más democrático que tenemos. Es decir, la lengua no la hacen las academias, sino la lengua lo hacen los hablantes. Y entonces, a lo que se está tendiendo últimamente es que a las academias de la lengua lo que hagan es describir cómo hablamos, no prescribir cómo debemos hablar. Pero nosotros somos hablantes cultos y entonces tenemos que tener un cierto nivel de lengua y debemos hablar y escribir bien. Entonces, el límite de la lengua la ponen los hablantes, no el diccionario. Es decir, nosotros debemos usar el diccionario, pero quienes podemos decidir cómo debemos escribir o cómo debemos hablar somos nosotros. Esto es lo de género que antes creí que la diapositiva que esta la hice en estos días y creí que esta diapositiva la había puesto. Para que vean que somos los hablantes los que vamos creando, ¿no? La lengua. Por ejemplo, la palabra Señor. Realmente, Señor viene de un adjetivo latino que significa viejo, y cuando se empezó a usar el comparativo, se usó Senioren, que es más viejo. Nosotros realmente, la palabra Señor, lo que realmente significa es más viejo. Y esa es la palabra que se ha usado en español. En el español medieval no existía señora. Cuando ustedes lo pueden ver perfectamente en la poesía, y sobre todo en la poesía trovadoresca, pero por ejemplo en textos como el libro de Buen Amor tienen ahí, dice el mandado de aquesta, mi señor. Porque la mujer y la poesía gallega, eso es la poesía medieval gallega, lo hace perfectamente. Cuando se dirige el trovador a la señora, lo que hace es, él es el vasallo y la señora es el señor. No se usaba el femenino. Realmente estos comparativos formados con Lloren no tenían femenino, solo tenían masculino. Entonces, de ahí que hoy en día, por ejemplo, yo diga mayor y no diga mayora, o diga peor y no diga peora. En todo caso, superiora, este sí se ha adaptado como sustantivo, se usa como sustantivo, y a imitación, ¿no?, de este superiora, quizás se creó señora. Esa sería la teoría. A partir entonces de finales de la Edad Media tenemos señor y señora, pero tardó 2 siglos. A partir del siglo XVII, señor se va a utilizar como prestigio, le digo señor duque, mi señor, pero también como insulto. Recuerden la canción de Julio Iglesias, ¿no? Lo que hacía Tresicles, ¿no? Es un truán, es un señor, ¿no? Sí. Y entonces, en este siglo XVII se puede decir señor Gandul, señora ladrona, y de ahí sale Sogandul, soladrona, solento, o incluso sopenco, que hoy en día se escribe con Z. Entonces, lo de señor empezó teniendo bastante prestigio, pero también se ha usado, o sea, la lengua, los hablantes son los que hemos ido amoldando el significado del señor a lo largo de los siglos. Incluso, a veces, cuando se utiliza señora, si a mí me dicen, sos una señora mayor, ya, ¿no? Entonces, un poco ya me están, ¿no?, como insultando un poco, ¿no? Y que yo una vez la primera vez que me sentí mayor es cuando un alumno me dijo, usted señora, doña profesora. Entonces, usted señora, doña profesora, ya me... Si encima me pone el señor, que es una señora mayor, es peor. Entonces, vean como poco a poco, o sea, no es lo que quieran los políticos, es lo que queramos todos hacer con la lengua. El político no tiene por qué imponernos cómo hablamos, somos nosotros los que tenemos que imponer. Pues hace muy poco, bueno, después de la familia señor se han creado otras palabras, por ejemplo, señorito. Señorito ya se usa también con valor despectivo. Si
el femenino señorita, mientras que el señorito puede ser estar casado o no estar casado, cuando se dirige a una señora en el estado civil, ¿no? Se dice, una señorita es que todavía no está casada. Cuando se dice una señorona es despectivo. O esos señoritingos también despectivo. Incluso a finales de los años 90 y principios de los 2000 se empezó a usar señoro para decir aquel hombre que estaba en contra de la actividad del movimiento feminista. Fíjense que es una palabra mal formada, porque es una doble masculinización. Señor es masculino y señora le estoy añadiendo un morfema o a señor, doble. Pero bueno, se usó, no se ha implantado. O sea, una cosa es lo que a veces se usa y después eso queda en la lengua o no queda. Lo que hacemos los lingüistas es ir analizando, y hoy en día tenemos numerosas bases de datos para ir analizando todo. En otros casos, por ejemplo, el sufijo isa se usa en femenino, pero Pablo Neruda lo usa para ir contra Octavio Paz y dice, tú eres un pululante poetizo. Claro, ese es Octavio Paz el que lo usa. Nosotros quizás todavía tenemos que tener bastante arraigo, ¿no? Y bastante fuerza en nuestro idioma para usar palabras como esta. Es decir, lo que hacemos como lingüistas es describir. Entonces, yo les voy a enseñar una serie de bases de datos de cómo podemos ver si escribimos bien y cómo podemos ver cómo se usa la lengua hoy en día. Esas bases de datos también incluyen diccionarios. Y entonces, ahí cuando hablo de diccionario siempre me acuerdo de los chistes de Mafalda. No tanto de este, sino del siguiente que les voy a decir. Entonces, ¿qué va a decir el diccionario? ¿Lo que nosotros queremos que diga? No. Lo que está registrado. O sea, Mafalda dice, no, el diccionario no dice que sea mala palabra. ¿A qué se está refiriendo Mafalda? ¿A Mafalda no le gusta la sopa? Sí, es horrible. No hay quien lo sí. Y entonces aparece y dice, ¿cómo que no? Que no dice que no tiene esta palabra. Y que es asqueroso, que es una asquerosidad inmunda. No dice que es una asquerosidad inmunda. No, tampoco, no puede ser. Lee a ver. Y entonces el diccionario nos va a describir lo que son las realidades. Dice sopa, del alemán sup, plato de caldo, de pan, pasta, féculas, etc. Entonces, ¿qué vamos a encontrar en el diccionario? Realmente el uso de las palabras. Por eso, en el diccionario vamos a encontrar de todo. Palabras con referentes reales, palabras malsonantes, palabras que no nos gustaría que estuviera. Por ejemplo, fundamentalismo, no nos gustaría que estuviera, pero está. Entonces, vamos a encontrar en el diccionario de todo. Y esta otra. El padre de Mafalda va a consultar el diccionario, ¿no? Una vez, y otra vez, y otra vez. Y entonces dice Mafalda, así nunca vas a terminar de leer un libro tan gordo. Y es verdad, porque el diccionario no hay que leerlo de la A a la Z. Una vez le regalé un diccionario a una amiga y me dijo, ya voy por la letra B. El diccionario es un libro de consulta, nunca es para leerlo. ¿Qué bibliografía básica les recomiendo? ¿Qué diccionario suelen usar ustedes? La RAE. ¿Qué diccionario usan? ¿Usan alguno? Sí. Porque está en línea, ¿no? Pues saben ustedes que a pesar de que vamos a ver ahora el diccionario de la RAE, el mejor diccionario del español no es el de la RAE. El mejor diccionario del español es el diccionario de Manuel Secos, el diccionario del español actual. ¿Por qué? Porque es un diccionario que recoge las palabras con el uso real, recoge las palabras con ejemplos. Y entonces ese nos va a enseñar cómo se usan esas palabras y además con usos efectivos de los últimos 50 años. Entonces, si van a usar algún diccionario, el problema que tiene el diccionario de Seco es que no tiene una versión en línea.
Lo hizo una editorial privada y todavía no se ha puesto en línea. Pero un muy buen diccionario. Y luego Seco también tiene un diccionario de dudas y dificultades de la lengua española. Entonces, estos son los mejores diccionarios que hay. Aunque yo los que les voy a enseñar son los que están en línea, que son los de la Real Academia. Luego les daré otros textos. Entonces, ahora vamos a irnos a las bases de datos que tienen ustedes y que pueden usar. Entonces, ¿cuál es la mejor base de datos, aunque la critiquemos un montón? La mejor base de datos hoy en día es la de la academia. Ustedes van a entrar siempre, ¿no?, en esta, que es donde consultan ustedes una palabra. Consultan una palabra. Por ejemplo, ¿qué palabra quieren consultar? Vale. Les pongo una palabra canaria. A ver cómo la digo. Una palabra que todos conocemos. Gofio. Entonces me va a decir que es una voz guanche, que se usa en Canarias, en Antillas, Argentina, Costa Rica y Uruguay. Fíjense la influencia canaria en América, y además en la zona de las Antillas, en Argentina, y la colonia que hubo de canarios que fundaron, por ejemplo, Montevideo y otras ciudades en Uruguay. Y además me dice que es harina gruesa de maíz, trigo o cebada tostado, a veces azucarada. ¿Está bien la definición? ¿Ustedes siempre comen gofio con azúcar? No. Es una definición, ¿no?, que no, aquí sobraría azucarada. Vamos a ver otra palabra. A ver si está. ¿Les suena esta palabra? Sí. ¿Sí? ¿Les suena todo? ¿La ven bien? A ver, dice burgado, quizá del latín mures murici, concha de la púrpura, caracol terrestre, de color moreno y del tamaño de una nuez pequeña. ¿Es eso? ¿No? Fíjense, primero está mal la entrada. Realmente no es burgado, sino burgao. Eso es una hipercorrección. Burgao. ¿Cómo dicen ustedes? Burgao. ¿Por qué? Porque es un portuguesismo. Saben que en Canarias hubo bastante colonización portuguesa. Además estamos en zona de expansión portuguesa y realmente tendríamos que haber hablado portugués, francés, porque los primeros colonizadores eran franceses, o portugués, porque somos en zona de expansión portuguesa. Todo lo que nos rodea era portugués. Entonces, este es uno de los elementos portugueses en el español canario. No viene del latín mureken, porque una M no se va a convertir en una B aquí. Viene del portugués burgao. Y de ahí la palabra la entrada y además no es un caracol terrestre. En Andalucía hay unos tipos de caracoles que por semejanza de los caracoles marinos los llaman también burgaos, pero es un derivado. Aquí faltaría Canarias y otras zonas donde también se usa en Colombia, se usa en todas una zona del Caribe. Y entonces faltaría Canarias y toda esa parte, ¿no? Colombia, me parece que se usa también en Puerto Rico, y en vez de caracol terrestre, caracol marino. Entonces, no nos vamos a creer todo lo que dice el DRAE, ¿vale? Todo lo que dice la academia. Porque este es un diccionario que hay que reformar bastante, este es un diccionario que se lleva haciendo 3 siglos. Entonces, muchas veces han metido ahí palabras que no se han reformado, entre ellas esta. ¿Quieren buscar alguna otra más? ¿Les suena alguna otra más? A ver. ¿Ninguna más? Tenemos recogidas unas 20.000 palabras canarias,
con acepciones canarias. Guagua, vamos a buscar guagua. Guagua, sí significaba eso. Es una de las etimologías que se le da. Guagua significaba ir de gratis. Ir de guagua significaba ir de gratis. Y de ahí el significado de cosa valedera. Entonces se usa en Canarias, en Antillas y en Guinea Ecuatorial, vehículo automotor que presta servicios urbanos e interurbanos en un itinerario. Entonces, la etimología seguramente es del inglés vagón, pero sí que está recogido. Les pongo otra que está mal. A ver, ¿les suena a ustedes esta? ¿Les suena esta palabra como, fíjense que la pone como canaria? ¿La conocen? Después les digo de dónde la sacaba la canaria. ¿No la conocen? ¿Conocen la palabra milana? ¿Milana? ¿La milana del horno? ¿Les suena? Entonces, la academia se ha equivocado. No es milara, es milana. Y no es una especie de cuchara de mango muy largo con la que se rasca la hoja de la tunera para arrancar y recoger la cochinilla, sino es la bandeja que se ponía debajo para que al arrancar la cochinilla cayera en esa bandeja, en esa milana. Entonces, está mal definido. Bueno, no todo está mal, pero esto, yo he trabajado en léxico canario y es lógico que yo sepa por dónde coger a la academia en esta parte, ¿de acuerdo? Entonces, esto es lo que normalmente nosotros consultamos en la página de la academia. Pero la página web de la academia me da otras opciones para hacer búsquedas. Vean, tiene por aquí, por ejemplo, me da varias posibilidades de búsqueda en distintos diccionarios. No sé si la han utilizado, esta parte. Hay varias posibilidades de búsqueda. Después por aquí tengo una serie de diccionarios y tengo unas bancas de datos, una gramática y unas ortografías. Es decir, lo que la academia tenía publicado en papel, lo ha volcado generalmente a la página web. Y entonces, en este diccionario, en este apartado, yo puedo decir, como se me planteaba antes, la duda con la palabra sino, lo puse en inicial, aunque lo reconozco igual. Recuerdan que se nos planteaba en el correo electrónico que nos mandaron, estaba el sino mal escrito. Pues nosotros le podemos decir que me busque esa palabra en el diccionario panhispánico de dudas, a ver si me resuelve la duda que se me ha planteado. Entonces aquí me dice, en el centro, se usa como sustantivo, y luego al final dice, no debe confundirse la conjunción adversativa sino, antes descrita, con sí, no. Secuencias formadas por la conjunción sí, seguida del adverbio negativo, de negación no. Entonces, si tenemos alguna duda, por aquí puede que la resolvamos. En este diccionario panhispánico de dudas. Entonces, aunque yo les haya criticado un poco la academia, las bases de datos que tiene, no las tiene ninguna otra página de español. Entonces, hay que usar, porque al fin y al cabo es lo que tenemos. Después les enseñaré, bueno, aparte aquí tiene el diccionario de americanismo. O sea, cualquier palabra que ustedes vayan a buscar, por ejemplo, bohío, ¿les suena? Una casucha. Entonces, cualquier palabra americana nos la da también en el diccionario de americanismo en qué zona se usa. Este diccionario de americanismo es del año 2010 y está bastante bien hecho. Es uno de los buenos diccionarios del español. Me da la palabra, de dónde procede y las localizaciones. Aunque también tiene algunos problemas
si buscamos alguna palabra, investigamos alguna palabra a fondo, por ejemplo, Tabaiba, la buscamos en el diccionario de americanismo, me dice que es un árbol de Puerto Rico, y es verdad, en Puerto Rico se usa, pero es palabra canaria. Puedo buscar Atabaiba, que sería una variante de Tabaiba, y me dice que es una palabra de origen antillano, con lo cual también podríamos corregir. Después les enseño cuáles son los diccionarios canarios para que ustedes puedan corregir esto. O sea, Tabaiba es una palabra como gofio que se fue a América, que emigró a América. Sabemos que son palabras indígenas del español canario que las usaban los aborígenes, y entonces estas dos palabras fueron de aquí hacia América. En otras muchas no podemos saber el sentido, el recorrido, la ruta que siguieron en el Atlántico, pero en esta es seguro. Entonces estas palabras no pueden ser de origen antillano. Así aparecen los diccionarios de Costa Rica, de Cuba, de República Dominicana y de Costa Rica. Y ya ellos están cambiando en sus diccionarios, en sus respectivos diccionarios, esta expresión. Me metí en el diccionario de americanismo, vamos a seguir. ¿Qué otras cosas puedo usar, que me pueden servir? ¿Qué otros diccionarios puedo usar que me pueden servir para resolver mis dudas? O para saber qué tipo de palabra puedo yo usar en determinada época. Tienen ustedes por aquí la consulta del diccionario de la última edición, que saben que fue en el 2014. Del diccionario panhispánico, que también lo podía consultar por aquí. Del diccionario del español jurídico, el presidente de la academia, que es este ahora, es de derecho constitucional, y ha hecho un diccionario panhispánico, un diccionario de español jurídico. Ahora está haciendo el panhispánico jurídico. Entonces, ahí tienen esta pestaña. Luego, la academia está trabajando en un diccionario histórico. No se tiene todavía un diccionario histórico del español en general. Luego el diccionario de americanismo, que también podríamos consultar por aquí. Y luego la academia ha puesto en línea todos los diccionarios anteriores. ¿Cuáles son los diccionarios anteriores? Yo les dije que la academia trabaja desde hace 300 años. Entonces aquí vamos a poder consultar todos los diccionarios que ha publicado en los últimos 300 años. Entonces, una aplicación bastante interesante es esta, tesoro lexicográfico. Un tesoro lexicográfico, desde el punto de vista de la lengua española, es un diccionario de diccionarios, es decir, me va a decir de una palabra dónde aparece, en qué diccionarios aparece. Para un filólogo esto es bastante interesante, porque puedo consultar aquí todos los diccionarios de la academia y los más importantes no académicos, todos estos diccionarios. ¿Lo ven? Entonces yo le puedo decir aquí, dime una determinada palabra, y yo puedo ver la historia de esa palabra en los diccionarios. ¿Conocían esta aplicación? ¿No? Bueno, pues, ¿cuándo aparece? Me pierdo el curso. ¿Cuándo aparece esa palabra en los diccionarios? Pues aquí hay todos los académicos, y los académicos tengan en cuenta que aparecen a partir del siglo XVIII, cuando se crea la Real Academia. El primer diccionario académico es el diccionario de autoridades. Pues esta aplicación me da no solo el de autoridades, sino algunos anteriores. Yo he buscado aquí la palabra besar y me aparece en todos estos diccionarios. Y yo puedo estudiar, por ejemplo, cómo la aplicación no está digitalizado. Esto se hizo en los años 90, no está digitalizado, sino simplemente fotografiada cada página. Y de forma manual, hoy en día se haría de otra forma diferente. De forma manual yo tengo que buscar aquí besar. Y entonces aquí puedo ver cómo definían besar en el siglo XVIII. Fíjense cómo define besar
Dice, poner la boca sobre alguna cosa y frunciendo y apretando los labios, pronunciar la letra B tácitamente, con cierta especie de reverencia, en señal de amor y de obsequio. ¿Me siguen? ¿Ustedes besan así? A ver, ponen la B, la boca y besan así. Bueno, como lexicógrafo les digo que una de las partes más difíciles es conseguir una buena definición. Hacer una buena definición a veces resulta imposible. Y por eso los diccionarios muchas veces copian, cuando uno consigue hacer una buena definición, copian las definiciones de los demás. Pero aquí tuvieron que cambiarlo. La plataforma en esta parte me permite ver, el último diccionario que me permite ver es del año 1992. Y si veo cómo definía besar en el año 92, vean que la definición incluso ha perdido. Se ha modificado porque no estaba bien, pero se ha perdido. Tocar o oprimir con un movimiento de labio a impulso del amor o del deseo o en señal de amistad o preferencia. Casi era mejor aquella de poner la boca y pronunciar la D explícitamente. Bueno, esto se ha ido modificando a lo largo de los años. Resulta bastante interesante porque no solo me va a dar de cada palabra me va a dar el significado, pero también puedo ver, por ejemplo, cuando se introduce una determinada voz, cuando aparece por primera vez en el diccionario. Por ejemplo, la palabra boutique. La palabra boutique, ¿verdad? Que solo aparece en el diccionario a partir de 1983. Puedo buscar cualquiera de ellas. ¿Qué palabra les apetece buscar? ¿Buscamos gofio otra vez? Fíjense que gofio solo se tiene conciencia en lexicografía, o sea, en diccionario. Eso no quiere decir que en los textos no se usen, los textos los vamos a encontrar antes, pero registrado en un diccionario en 1846, uno de los diccionarios más importantes del siglo XIX, que era el de Salva. ¿De acuerdo? Una pregunta. En el caso de las etimologías que te ponían en esos de diccionarios antiguos, ¿suelen tener errores o están bien? Porque, por ejemplo, en el caso de besar, la que pusiste antigua y luego que pusiste de 1900, creo que la etimología venía del latín, me parece que no utilizan la misma palabra de referencia. Sí, no usan la misma palabra porque ha habido un cambio en la forma de poner las etimologías. Me están preguntando por las etimologías. La etimología aquí en el diccionario, fíjense que normalmente ahora aparece siempre junto a la entrada, en los diccionarios modernos. En las etimologías antiguas se ponía no etimología, sino equivalencia. O sea, el besar no viene desde luego de osculari, ni de sosculari, ni de sabiari, pero sí de vaciari. Ahora lo que pondríamos es que viene de vaciari, porque el significante procede de esto, pero el significado no. O sea, los latinos, realmente aquí el diccionario de autoridades me está dando bastante información, porque los latinos besaban, tenían un verbo diferente para cuando besaban eróticamente, cuando besaban al hijo, fraternalmente, cuando besaban a cualquier amigo, o cuando besuqueaban. Y el término general que no tenía ningún sema que lo distinguiera era vaciar. Los españoles solo tenemos besar y besuquear, morrear, pero ya en otro estilo, ¿no? Entonces aquí realmente no está dando etimología, sino está dando equivalencia. Aquí, en los últimos, lo que te da es ya, a partir de las primeras ediciones del siglo XIX, la etimología pasó a estar junto a la entrada y no todos los diccionarios. Lo que te está diciendo aquí es que el significante viene de vaciar, pero no significa lo mismo que en latín. O sea, significaba besar en general. Pero se han perdido los otros semas que era erótico,
con ternura, etcétera, que tenía el campo semántico. Resulta interesante también, por ejemplo, la ideología de los diccionarios. Este es un ejemplo que siempre pongo por página, porque para que vean ustedes, en el diccionario de la academia, que el primero que vamos a encontrar es aquí, estoy buscando la palabra Dios. Entonces, fíjense en las entradas están o en versalitas o en mayúsculas, ¿no? Pero hasta hace muy poco, tanto el Estado como la academia eran católicas y romanas. Y entonces Dios, ¿de acuerdo? Entonces eso tipográficamente se está perdiendo en las digitalizaciones. Pero resulta muy interesante. ¿Por qué? Porque estábamos en una monarquía católica, ¿no? Y la religión tenía mucho que ver. Muchos académicos también procedían de la iglesia. Y entonces, fíjense, aquí Dios cómo está representado. Entonces es interesantísimo. Yo tengo apuntada otra palabra aquí. Esto es para que veamos, o sea, los términos de la arqueología hay que estudiarlos por especialistas, porque hay que, los términos de la religión, a ver, me perdí el curso. Miren un término como judiada. Lo vamos a ver en la academia, judiada. Entonces vamos a ver, hoy en día esto tendría que estar todo digitalizado. A ver dónde está judiada. Acción inhumana. Está relacionado con los judíos. ¿De acuerdo? Habría que estudiar la historia y por qué. Judiada. Acción inhumana. Lucro excesivo y escándalos. En el año 84, por ejemplo, en 1884, vamos a ver, pero aquí podemos ver la historia. Antes, para hacer este tipo de estudios teníamos que tener los diccionarios adelante. Y aquí en Canarias no están todas estas ediciones. Entonces, acción propia de judíos, acción inhumana, lucro excesivo y escandaloso. Miren en los años 56, por ejemplo. Estamos en la época del franquismo. Acción propia de judíos, usada muchedumbre o conjunto de judíos. Acción inhumana, lucro excesivo y escandaloso. Esto en el año 56. Tiene 4 secciones. En el año 70. Me pasé. Fíjense que del año 56 al año 70 se han reducido a 2 y se han eliminado aquellas que son despectivas con respecto a los judíos. ¿Saben por qué? Porque en los años 50 hubo la primera reunión de las academias americanas y entre ellas la Academia Norteamericana, de las primeras academias, la primera reunión de lo que nosotros conocemos de Asociación de Academias Americanas, de la SAL, en el año 51 en México. Y aquí tuvo bastante importancia la Academia Norteamericana. Y esa Academia Norteamericana venía muy influenciada por los judíos. Entonces consiguió que la Academia quitara esas palabras. Hoy en día se han vuelto, esas acepciones despectivas con respecto a los judíos, hoy en día se han vuelto a meter. ¿Por qué? Porque aunque no nos gusten, o no les guste a determinado grupo de población, el diccionario tiene que describir el uso de la lengua. Y si se usa con carácter despectivo, es igual que gitanada o gitana. Entonces, muchas veces recurren a la academia y dicen, no, quiten ese matiz despectivo de gitano. Pero es que ese matiz despectivo se usa y tenemos banco de datos para ver que efectivamente se usa. Entonces, el diccionario tiene que ser ahí muy imparcial, ni hacia un lado ni hacia otro. Lo que tiene que registrar es el uso.
¿De acuerdo? Fíjense que es una aplicación bastante interesante. Sí, aquí sale. Entonces, el nuevo tesoro, tesoro en español significa diccionario de diccionario. En otras lenguas no. Entonces, esa aplicación la tenemos aquí, diccionarios anteriores. Si el diccionario de autoridades, que es el primero que usa que hace la academia surge para hacer, como todas las academias, la primera academia que surge es la academia italiana, después surge la academia francesa y la tercera es la española. La academia italiana, ¿saben cuál es el logotipo, el lema de la academia italiana? ¿El de la española? Limpia, fija y de esplendor, ¿no me suena? La de la francesa es la inmortalidad y la de italiana es coge entre las palabras aquella que sea más bella. El carpe diem, coge la flor más bella. Entonces, cuando nace la Academia Española en 1714, lo que tiene que hacer, como cualquier otra academia, es un diccionario, una ortografía y una gramática. Entonces, lo primero que hace es el diccionario, el primer diccionario que hace es el diccionario de autoridades. Es este, en 6 tomos. ¿Cuál era el problema del diccionario de autoridades? ¿Cuál era la ventaja que tenía el diccionario de autoridades? Que tenía autoridades, tenía ejemplos. Yo les acabo de decir que el diccionario de Seco es el mejor porque tiene ejemplos. Entonces, este primer diccionario de la academia tenía ejemplos. ¿Cuál era el problema? Que tenía 6 tomos. Y entonces lo tuvieron que reducir a un solo tomo en las siguientes ediciones y ahí le quitan los ejemplos para poderlo reducir a un tomo. Pero ese diccionario también, aparte de estar fotografiado, está digitalizado. Y aquí puedo ver yo cualquier palabra, puedo consultar cualquier palabra. No solo puedo consultar cualquier palabra en las entradas, sino también en el texto. Con lo cual, si yo quiero ver, por ejemplo, la palabra negro, cómo la usa, en los textos, me dará todas las entradas donde aparece la palabra negro. Se puede hacer también, porque usar la palabra indio, la palabra negro, ¿no? Estas palabras que pueden tener un matiz, o que tuvieron en su día un matiz despectivo, las puedo buscar en todo el diccionario. O sea, estas aplicaciones me permiten ahora hacer ese tipo de búsqueda. Sin embargo, aquí he perdido, si busco la palabra Dios en la entrada, vean que he perdido parte de la información que me ofrecía el diccionario en papel. Aquí Dios no está, sino simplemente en mayúscula. Debería de estar en una letra muchísimo mayor. Bueno, esa es otra aplicación que me permite. ¿Qué más? ¿Qué otras cosas me da la academia? También puedo consultar los diccionarios históricos. La academia ha tenido 3 diccionarios históricos, 3 proyectos de diccionarios históricos. Nunca ha terminado ninguno. Y el que está ahora, pues, está también en bambalinas, no se sabe si se acabará. Un diccionario histórico que se empezó en el año 33 y que se truncó por la guerra civil. Fíjense que el último tomo publicado, era el 2, se publicó en el año 36. Después empezó un diccionario histórico en los años 60 y se publicó hasta el año 96. Solo se publicó, no se terminó la letra A, y otro grupo empezó la letra B, ni se terminó la A ni la B. Y ahora hay un tercer proyecto de diccionario histórico, que lo puedo consultar por aquí. Este es el último proyecto de diccionario histórico que se está haciendo por familias de palabras. Entonces, ahí lo puedo consultar. Solo tiene en red 4.170 palabras. Generalmente un diccionario tiene alrededor de 95, 96.000 palabras.
y solo se han estudiado hasta ahora 4.170. Entonces es un diccionario que si sigue el ritmo que tiene, se empezó hace unos 15 años, si sigue el ritmo que tiene, tardará como 2 siglos en terminarse. Entonces ese es el gran problema que tiene la academia. ¿Qué otros elementos tenemos de diccionario? Vamos a irnos. Yo les dije que en Canarias también hemos trabajado en diccionarios. Y también podemos consultar. No me permite. Bueno, si no me permite ahora lo hacemos. Porque no me lo permite. Bueno. Después lo intentamos otra vez y les enseño los canales. Ya hemos visto lo que hay aquí arriba. Entonces ahora vamos a ver los corpus. La academia, para sacar sus datos, a partir del año 92 lo que tiene son grandes corpus del español. Corpus bastante interesantes y que yo que trabajo en esto les puedo asegurar que son los mejores. Tiene un corpus del siglo XXI, que es un corpus del español del siglo XXI, un corpus del diccionario histórico, un corpus de referencia del español actual, que es de los últimos 40 años del siglo XX, y un corpus de diccionario, un corpus diacrónico del español, que es desde que surge el español hasta finales, hasta los últimos 40 años del siglo XX, hasta 1960 más o menos. Y luego tiene el fichero general. Les voy a empezar por el fichero. ¿Cómo trabajaba la academia? Con ficheros. O sea, con fichas de cada una de las palabras. Hoy en día nos han puesto, podemos consultar esas fichas porque se han digitalizado, se han fotografiado. Y yo puedo consultar aquí cualquier palabra. ¿Recuerden la palabra Milana que les dije antes? Milara, ponía, ¿no? Entonces yo puedo saber de dónde ha sacado la información la academia. Y sé que para esta palabra solo tiene una ficha. El señor Rafael Bávena Candela, en el año 86, envió esta ficha a la academia. Rafael Bávena Candela era académico correspondiente. Y entonces empezó a leer en este periódico, en la Antena, un artículo de Emilio Calú, donde decía: la milara, una especie de cuchara con la cual se rasca la planta para arrancarle el animal. Entonces, en la misma definición, ¿se acuerdan de la cochinilla? En la misma definición está sacada de acá. Entonces, Rafael Bávena Candela envía a la academia esta ficha y le dice: he encontrado este ejemplo y yo creo que es una palabra que es de Canarias y que significa especie de cuchara de mango muy largo con la que se rasca la hoja de la tunera para arrancar y recoger la cochinilla. Entonces, con un único ejemplo nos han metido esta palabra, que ahora lo difícil es sacarla del diccionario. Así es como trabajaba normalmente la academia, con este fichero general. A ver, perdí el cursor otra vez. ¿Cómo trabaja hoy en día la academia? Bueno, de forma diferente. Bien, con el Corde, nosotros tenemos esta aplicación aquí al final, y entonces aquí le podemos decir que nos busque cualquier tipo de palabra. Recuerden, por ejemplo, loro, y yo le puedo decir que me diga las palabras, los textos que contienen loro. Entonces le digo que me lo recupere por año. Y aquí me dará todas las palabras. Entonces lo que tengo que ver, claro, el diccionario me da las definiciones. Aquí tengo el texto y lo que tengo que saber es ir distinguiendo los homónimos. Dice, siempre lágrimas el oro.
y de loro y de suyo. Loro significaba de él. Entonces lo que tengo que ir es discriminando los ejemplos, el significado de cada uno de los ejemplos. Pero me da de dónde lo ha sacado cada uno de ellos. Vamos a ver otra búsqueda. Antes les dije la palabra boutique, que empezaba a aparecer en los diccionarios en el año 84. Aquí lo normal, le puedo poner también comodines y entonces me aparecerán las palabras en plural. Lo normal es que me dé ejemplos mucho anteriores, muy anteriores. Entonces vean que si el diccionario lo recogía en el año 1884, ya en el año 1842 tengo ejemplos de uso de esa palabra. Y además me da aquí la referencia de todos esos textos que están metidos ahí. Entonces siempre puedo comprobar si la palabra se ha usado en español. ¿Qué palabra quieren buscar? Una que tenga, o sea, la fecha a la que se remonte sea muy antigua. Muy antigua. Oye, yo me imagino que la misma palabra, besar. Lo único, a ver, aquí me da solo las formas con besar, con el infinitivo. Porque no está lemmatizado. El corpus más moderno, que ahora se nos enseña, sí está lemmatizado. Porque antes la del oro era 1200 y algo. Sí, de 1100 y pico puedes encontrar texto. O sea, cualquier texto, cualquier texto que incluye esa palabra, hasta una edad, lo más antiguo. Cualquier texto que esté en la base de datos, o sea, de los que se han indexado. Entonces aquí no me va a dar, porque son muchos documentos, seguramente no me los va a dar, sino tengo que filtrar un poco y ponerle desde el principio hasta el siglo XVI. Vamos a ver si lo recupera. ¿Cómo la otra? ¿Cómo ven? Sí, ahora te digo. Aquí me está dando un cuadro de lo que hay, ¿no? Pero yo lo puedo acotar aquí. Otra vez abajo. Yo le puedo decir besar, me lo da desde el año 900 hasta el año 1500. Y entonces lo acoto. Si de ahí tengo menos ejemplos y le digo que me lo recupere por autor, por caso, por año y que me lo recupere. Entonces el primer ejemplo es de 1100. ¿De acuerdo? Tendría que buscar todas las formas del verbo, porque no están lematizadas. O sea, aquí solo me aparecen ejemplos de besar. Sí. Vale. Tendríamos que ver, ¿no? Podríamos pulsar ahí y ver un general, tropa 5 de una hacha. Es bastante interesante la base de datos. Aunque es una base que se hizo hace 20 años y tiene problemas porque no está tan avanzada. Por ejemplo, si pongo una palabra canaria porque quiero ponerle después ejemplos de las bases canarias, me da 3 ejemplos. Le digo que me lo recupere por año y el primer ejemplo que voy a tener es de Pancho Guerra, de los cuentos de Pepe Monagas. Pero ya veremos que hay ejemplos anteriores. ¿Los de Las Palmas quieren que busquemos alguna palabra en concreto? Canarias.
Cada 6.300, vamos a ver si me los da o tengo que restringir. Tengo que restringir. Vamos a ponerle Canarias, desde el año 900 hasta el año 1600. Pierdo el curso. 1600. Me está diciendo que hay 200 años que recuperar. Entonces ya lo tengo en 1400. En la descripción del primer viaje de Colón. Tiene que haber ejemplos anteriores, lo único que los textos no se han metido. O, espera, porque también puede ser, ¿cómo lo busco? Yo he buscado Canarias, busco Canarias, porque antes también se hablaba de Canarias. Vale, entonces vamos a ver. A ver si... Jueguen con esto a lo largo de la semana, si tienen alguna duda. Vean, ya aquí ya bajamos un texto de 1400, Tierra de Canarias. En la Biblia no hay nada. ¿De acuerdo? Entonces, el problema es que no está lematizado, con lo cual encuentro, si es un sustantivo, tengo que buscar el femenino, el masculino, el plural masculino y el plural femenino. Eso en los corpus modernos sí se ha cambiado. Por ejemplo, vamos aquí a salir de este y vamos a entrar en el más moderno, que está lematizado, que es el corpus 21. Pero este solo me dará datos del siglo XXI. Datos interesantes también. Vean aquí, ya está por lema. Entonces aquí me va a dar todas las formas. Si yo busco una palabra, ordenador, me va a dar, está buscando, me va a dar todas las ordenador y ordenadores, va a dar todo. ¿Vale? Y me va a decir desde el 2001 tal. ¿Vale? Y además me va a decir, si yo le pido una estadística, me va a decir que se usa sobre todo en España. ¿Por qué? Porque allí es computador. Porque en América es computador. Entonces, ahora podemos hacer unos trabajos que antes no hacíamos. Busco la estadística y veo la diferencia. ¿Ya? Más en Caribe continental. Y además me lo va a dar por zona. Este es un corpus que va creciendo poco a poco. A ver si me deja entrar en la fundación bajo de la clase. ¿Y por qué no puedo hacer más detalles abajo? No me deja, ¿no? No hay compatibilidad porque las opciones que te dan es... Ahora sí. Entonces les voy a enseñar, porque los canarios no nos hemos quedado atrás. También tenemos nuestras bases de datos y tenemos nuestro diccionario. No sé si conocen, bueno, esto pertenece a la Real Academia Española, es donde se está haciendo el diccionario histórico del español. El último diccionario de esos tres proyectos de diccionario, el último es este. Y han ido colgando aquí una serie de instrumentos para ese diccionario histórico. Nosotros tenemos hecho un diccionario histórico del español de Canarias y está colgado aquí, lo pueden consultar por aquí o por el Instituto de Estudios Canarios o por la biblioteca de la Universidad de La Laguna. Es la única zona del español, junto con Costa Rica y
Venezuela que tiene un diccionario histórico. Y el único que está en red es este. ¿De acuerdo? Entonces, en la lexicografía, pues estamos, no en la parte informativa, que tenemos que mejorar mucho, pero sí en los datos estamos bastante adelantados. ¿Conocen los de Las Palmas esta aplicación? No es, ya les digo, la parte informática no. Estamos trabajando en un nuevo proyecto que va a mejorar la parte informática, por lo que los datos que podamos dar son bastante mejores que los que ofrece la base de datos general. También porque nos hemos dedicado a una zona muy pequeña. O sea, no es lo mismo dar datos para todo el español que dar datos para Canarias. Entonces, aquí pueden ver la aplicación. Simplemente se publicó en formato libro y después hicieron una aplicación para que se pudiera consultar por aquí. Puedo consultar dentro del lema o dentro del artículo. Palabras, o sea, la definición de palabras que procedan de las lenguas aborígenes. Ahora te digo. ¿Qué limitación tiene? Como se publicó en papel, solo tiene textos y palabras documentadas anteriores a 1959. Porque el primer trabajo lingüístico sobre Canarias, de carácter científico, empieza en 1959. Después hay otro diccionario que complementa esto, pero ese no está en red. Pero si la palabra está documentada en ese momento en que se publicó esa edición, que fue en el año 2013, si está documentada antes de 1959, aparece. Por ejemplo, una palabra como, a ver, ¿cuál quieren buscar? Canarias. Hay 20.000. Guanche. Entonces vean ustedes, ¿no? Aparece con esta forma: ganche, gancho, guache, guachen, guachiné, guanchen, guancho y guan. Todas estas formas significa origen de la isla de Tenerife, en la primera sección. Y se documenta en el siglo XV, las datas de Tenerife, una data que no tiene fecha, que se publicó en 1978, la edición de Elías Serragajo, y ahí tienen los ejemplos. Están ordenados por siglo. Entonces tienen ejemplos del siglo XV, ejemplos del siglo XVI, y los ejemplos continúan hasta el siglo XX. ¿De acuerdo? Y luego cada una de las excepciones. Aborigen de las Islas Canarias, porque principal Guanche era el aborigen de la isla de Tenerife, como saben. Luego cuando se habla de La Gomera, hablan del aborigen en el siglo XVI del Guanche de La Gomera. Luego pasó a ser aborigen de todas las islas, en la segunda sección. Aborigen de todas las islas, también con ejemplo antiguo, y luego ha ido afectando otras acepciones. En cada uno tienen lo que es el significado y después el ejemplo. Un diccionario sin ejemplo es un esqueleto, esto es un diccionario con ejemplos, y luego también un pequeño comentario. Les pongo otra. ¿Quieren saber cuál es la palabra canaria más antigua? Aparte de Canarias. La palabra canaria más antigua es Malparí. Vamos a ver. Lo escribimos. A ver. Aparece con todas estas variantes. ¿Vale? El terreno de lava, o también la lava misma. Cuando se documentan de Canarias, en un texto francés, donde habla por primera vez de mauvais pays. En esa época, del siglo XV, pays significaba región, mala región, no mala país, hoy en día significa nación, pero en aquella época significaba región. Mauvais pays es mal país, 1420, que es el primer manuscrito, la fecha del primer manuscrito de Le Canario.
Entonces lo tienen en 1420, pero luego lo tienen en textos canarios, esto está dentro de los textos franceses, en textos canarios 1500 ya lo encuentran, 1402 y 1500 en un texto español. O sea, ahí está recogido los ejemplos, generalmente vamos buscando los ejemplos más antiguos, con ejemplos que llegan hasta el siglo XXI, hasta el siglo XX. Esta aplicación también nos dice, por ejemplo, anglicismos propios del español canario. ¿Saben algunos? Las papas chineguas, pero hay uno que es la chercha. ¿Saben lo que es la chercha? Es el cementerio, bueno, tú me dices que está recogido en Cherchi, es el cementerio del Puerto de la Cruz donde se enterraba a los no católicos. Se enterrar en rito religioso a los que morían en concubinato por suicidio o a los que profesaban una religión distinta a la católica. Se documenta por primera vez en 1634. Esta es la primera documentación que teníamos en ese momento. Y luego, ¿de dónde viene? ¿Les suena una palabra como fotingo? ¿Sí? ¿Saben de dónde viene? A ver, ¿de dónde viene fotingo? Los de Las Palmas. Fotingo. ¿Saben? ¿Pero la usan? Solo uno. ¿La usan? ¿La tienen en el léxico pasivo? ¿Sí o no? ¿O es solo de Tenerife? ¿Ya no la conocen ahí? Fue general. Entonces, podemos... Antes se decía que venía de Ford, de la marca Ford, más el sufijo despectivo in, pero no es verdad. Había un eslogan en los primeros coches de la marca Ford que tuvieron pedales. El eslogan con el que se publicitó, el eslogan era Foot it and go, o sea, pisa y vete, porque ya tenía pedal. El pedal, el acelerador y el freno lo tenían en los pies, no lo tenían en la mano, como el freno de mano de antes. Entonces el eslogan era Foot it and go. Foot it and go, foot it and go, foot it and go. De ahí es donde viene fotingo. Sí. ¿De dónde procede? Pues viene de Cuba. Y los primeros ejemplos son de 1922. No sé si conocen la plataforma Hable. ¿La conocen? Sí, ¿no? Pues los lingüistas también lo somos bastante. Una plataforma magnífica hecha en la Universidad de Las Palmas y que yo uso plataforma Hable casi todos los días también. Entonces, en el periódico La Provincia de Las Palmas, del año 1922, del 21 de mayo de 1922, aparece por primera vez. Y aquí tienen los ejemplos y luego aquí paramos los ejemplos en el año 1959, como les dije, porque luego publicamos otro diccionario que tiene los últimos 40 años del siglo XX. Entonces los dos diccionarios serían complementarios. Entonces esto sí busca por lema, les dan todas las variantes. Pero yo puedo buscar, en vez de por lema, yo le puedo decir, dame todas las palabras que tienes en el diccionario, y entonces me pueden aparecer más ejemplos. Dame todas las palabras que tengan en el diccionario Pérez Galdós. Estamos en el año del centenario de Benito Pérez Galdós. ¿Lo puse bien? Entonces estamos en el año del centenario de Benito Pérez Galdós. Vamos, me buscas esto. Las palabras que tengan Pérez Galdós. Y entonces me va a decir, tiene una limitación, cuando lo pusimos en red, tiene una limitación de 300 palabras. Entonces hay más, pero me va a dar al menos 300 donde aparece Benito Pérez Galdós, donde hay ejemplos de la palabra usada por Benito Pérez Galdós. De Benito Pérez Galdós se decía que al irse a Madrid a los 19 años solo volvió una vez a Las Palmas. Volvió, joven sí que volvió, ¿no?, cuando estaba estudiando, pero después ya de mayor ya solo volvió una vez a Las Palmas.
Se dice de él que es un escritor que se hizo madrileño, ¿no? Y que en sus novelas, y es verdad, en ninguna de las novelas, ninguna la sitúa en Canarias. Sin embargo, usa canarismos a lo largo de toda su obra, con lo cual él tenía, fíjense, todos estos ejemplos. Él tenía en su lengua arraigado perfectamente su forma de hablar. Todas estas tenían. Conocen, por ejemplo, pela. ¿Y conocen la expresión a la pela? ¿Sí? ¿Los de Las Palmas también? Pues miren cómo la usa Benito Pérez Galdós en varias de sus obras, en Fortunata y Jacinta, en Prim, en este piso de Nacional, o en El Abuelo, o aquí en Torquemada en la Hoguera, o en España sin rey, me parece que la tienen usada por Benito Pérez Galdós. Entonces, pero también le puedo decir, dame las palabras que poseen, no que es así, buscamos en el gancho. No. Así. No, estoy haciendo mal. Que no pusimos de guanche, sino prehispánico. Entonces, aquí tienen todas las palabras que poseen, que nosotros hemos identificado como voces procedentes de la lengua de origen. Tienen ahí Auchón, por ejemplo. ¿Les suena, no? Entonces, puedo ir a cualquiera de ellas y puedo ver la documentación que tiene. ¿Quieren buscar alguna en particular? ¿No conocían el diccionario? No. Les puedo poner las palabras que vengan del inglés. Creo que está fácil. No, así. Es que tiene una... Es que me lo dan en todo el artículo. Estas todas proceden del inglés. Después hay otra aplicación, a ver si me deja entrar, que no sé si... Bueno, esta todavía no la pueden conocer porque no la hemos puesto en red. Todavía, a lo largo de este mes, yo creo que la pondremos en red. TikTok. A ver si... Hemos creado una plataforma de documentación canaria. Se llama Cordicán, es Corpus Documental de las Islas Canarias, y ahí pueden buscar, en el futuro, pueden buscar documentos canarios. Muchos de ellos son inéditos, hemos transcrito. A ver si me entra, porque en casa, como yo no le pongo clave, sino ya la tengo automática, me la traje aquí. TikTok. A ver si me va a dar error. ¿Me dio error, no? Aquí. Sí. Está de error. Un momento. A ver si lo consigo. Bien. Pues no, el próximo día se las enseño, porque es una plataforma con documentación canaria, en la que es posible también
como en el corpus, como en el corde, buscar palabras en el texto o buscar por temas. O sea, si a ustedes les interesa algo, pues ahí podrían, pero el próximo día se las traigo. ¿De acuerdo? Se recuerden, ¿no? Aquí tienen, aquí está metido en esta base de datos solo el diccionario histórico del español canario. Los datos de la academia, solo está el diccionario histórico de nuestro, fuera de la academia, y está el corpus léxico de inventarios que se hizo en León. Un corpus de inventarios en el que hay 4 inventarios canarios, también si los quisieran consultar. Ahora nos vamos otra vez al PowerPoint. ¿Era este? Sí. No. Vámonos entonces a... Estaba bien, todo no se vio antes. A ver. Les decía la bibliografía básica, ¿no? Y luego, dentro de esa bibliografía básica, ustedes en la plataforma, y pueden consultarlo, les he puesto algunos textos que son interesantes. Por ejemplo, les he puesto el de Milagros Alesa, signos ortográficos, ortotipografía y normas actuales. Lo pueden descargar y tenerlos ustedes en su biblioteca virtual, por si acaso quieren consultarlo. Después, el diccionario panhispánico de dudas, que ya vimos que se puede consultar a través de la Real Academia. Y luego un libro de estilo, el libro de estilo, el último que publicó la Academia es este. Pero también pueden consultar un libro de estilo en Radio Televisión Española. Cualquier medio de comunicación tiene un libro de estilo. Y el de Radio Televisión Española, por ejemplo, es interesante. Les dice cómo usar los infinitivos, cómo no usar los infinitivos, estos infinitivos periodísticos, el uso del gerundio, etcétera, que también resultan muy habituales. Otro problema que tienen generalmente los historiadores es que ustedes usan mucho dicho. Dicho. Y cuando lean un texto de un historiador, eliminen eso porque eso está mal. Después, estamos trabajando con textos generalmente medievales o textos renacentistas. Muchas veces vamos a editar esos textos también, ¿no? Entonces, este artículo de Coloma Lleal es bastante interesante. Coloma, en catalán es Coloma Lleal, es bastante interesante porque nos habla de cómo debemos editar los textos medievales, las transcripciones de esos textos, y cómo eliminar erratas. Por ejemplo, Coloma Lleal se da cuenta de que hay muchos textos del siglo XIII, XII y XIII, donde los historiadores han transcrito una forma judío y la han transcrito como indio. Hablar de indios en el siglo XII o XIII, si te refieres, no te puedes referir a América. Entonces, eso está mal transcrito. Yo en estos días, hace 2 días, estuve leyendo un texto del siglo XIX y yo lo sé porque he trabajado y me he encontrado con esa palabra muchas veces. Encontramos habitualmente en los textos portugueses y en los canarios la palabra arruado, no sé si lo han encontrado. Y los de Las Palmas no sé si lo han encontrado también. No, arruado sí es un portuguesismo y significa pavimentado. Una casa bien arruada es que tiene un buen pavimento y tiene buenas calles, está bien hecha. Pues en el texto del siglo XIX yo encontraba que habían transcrito una casa bien arruinada. Entonces, lo de bien arruinada no se lo cree nadie. Es que no entendió esa palabra y por eso ponen arruada.
Nos ha pasado con muchísimo. En los textos canarios hemos encontrado, y además tenemos un proyecto donde trabajamos con historiadores, y yo creo que hemos aprendido, yo he aprendido de los historiadores muchísimo, pero ellos también, de los filólogos también, y es por el rigor. O sea, cuando transcribimos un texto o cuando leemos un texto, hay que leer lo que dice allí el texto, ¿no? Entonces, lo de arruado y arruinado es una cosa, pero luego, por ejemplo, en algunos textos he trabajado sobre documentación azucarera, y en la documentación azucarera muchos historiadores transcribían mal acabada por mascabada. El azúcar mascabada es un tipo de azúcar. El azúcar mal acabada es completamente diferente. Eso no es lo que dice el texto. Hemos trabajado, por ejemplo, y hemos corregido a muchos historiadores, sobre todo de la isla de La Palma. El vino podía ser somero, y en vez de somero transcribían someno. Claro, la R y la M se pueden confundir, pero no es lo mismo somero que someno. El somero es un portuguesismo que se usó aquí en Canarias aplicado al vino y al azúcar. Entonces, estamos trabajando en ese sentido. Este artículo de Elena Bajo Pérez es un artículo que se publicó en una revista de historia en la España medieval, y ahí les habla de qué obras lexicográficas y textos medievales pueden utilizar los historiadores para cuando tienen alguna duda. En cuanto a ejercicios, si quisieran hacer algunos ejercicios de ortografía, el próximo día haremos unos cuantos, pero tienen aquí dos enlaces a dos campus, este campus virtual de La Laguna, donde tienen ejemplos, por si tienen problemas ortográficos, y luego este de Rosselló Verdaguer, de Jorge, que es de la revista Normas, donde también tienen ejercicios para aprender a puntuar, que es muchas veces el problema que tenemos muchos, no solo, o sea, que no se asusten, Yo esto me lo encuentro con mis alumnos de filología y los que están en cuarto también, O sea que no hay ningún problema. El problema es no tener la duda, como empecé al principio. El problema es no tener la duda. Si vamos, ahora me gustaría, Paco, ir al aula virtual para que vean los materiales. 5 minutos, ¿no? Todavía tengo. Uy, se salió. Ahí. Entonces aquí tienen, miren, el texto de Milagros Alesa, lo pueden descargar porque no tienen derechos de autor. Saben ustedes que el problema que tenemos es que no podemos subir al aula virtual nada que tenga derechos de autor. Esto no tiene derechos de autor, está en la red y se puede consultar. El texto de Jorge Rosselló Verdaguer, también los ejercicios. Tienen aquí un manual del Instituto Cervantes, con bastante, esto lo veremos el próximo día, con las 500 dudas más frecuentes del español. Yo lo que les aconsejo es que se lo descarguen. Uno de los problemas que ha tenido la academia últimamente es el problema del género en el lenguaje. Hubo problemas y presentaron saben ustedes que la vicepresidenta del gobierno pidió a la academia cómo estaba tratado el género en la Constitución, y la academia hace apenas un mes y medio entregó ese texto. Pues el fondo de ese texto procede de este artículo de sexismo lingüístico y visibilidad de Ignacio Bosque. Si ustedes quieren ver cuál es la postura de los lingüistas académicos sobre los problemas de género, los tienen aquí. Ha habido bastantes problemas. Después tienen aquí otro artículo de Pérez Reverte también que habla sobre género. Y luego aquí les puse también los signos de corrección ortotipográfica. Hoy en día solemos corregir las pruebas
en el ordenador con el archivo y se nos abren casillas para hacer las correcciones, pero muchas veces no sabemos cómo decirle al tipógrafo que nos está corrigiendo las pruebas de un artículo y que está en París o que está en Alemania, no sabemos alemán y no podemos comunicarnos con él. A veces simplemente es más fácil, ¿no? Decirle, pues con este cambio te mando una fotocopia o una foto del cambio que quiero realizar, y para eso tenemos que usar unos signos ortotipográficos que son los signos tradicionales. Entonces aquí tienen esos signos ortotipográficos, lo veremos el próximo día también. Entonces, el próximo día nos dedicaremos a ver algunas dudas que se nos pueden plantear a la hora de redactar un trabajo, y luego también nos dedicaremos a ver cómo se cita la bibliografía, cómo se suele No, lo que pasa es citar que cierro el micro para que no haga ruido, Ya, bastante tiempo, y pueden descansar. Vale, en Las Palmas han estado como muy callados. Por aquí no hay ¿Tienen ninguna alguna duda. duda? Ah,